¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? El ejercicio, como ve, no son cosas. Esto debe ser repasar las transformaciones de coordenadas, rectangulares a polares, de polares a rectangulares, rectangulares a geográficas, geográficas a polares, geográficas a rectangulares. Eso le corresponde a usted, coger los cuadernitos del año anterior. Si no tiene, ahí tiene el internet para que usted pueda ver, ¿sí? En el libro de Vallejo Zambrano, en los libros de física, en los libros, en el año, el profe Iván ya me dijo que al inicio del año les había dado un repaso de vectores. Entonces ahí ustedes pueden ver. Si no tienen su cuaderno, como digo, tienen internet, tienen YouTube, cualquier cosa, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo se hace un vector resultante entre dos vectores, ¿ya? Si nosotros nos acordamos de los vectores, en los vectores hay dos formas de hallar la suma, o el método del paralelogramo o por el método del polígono. Esos son métodos gráficos, ¿ya? Y cada uno son métodos gráficos y analíticos. Es decir, para yo hallar la resultante, como usted ve aquí, yo tengo dos vectores, un vector A y un vector B, cualquiera, como ve en forma general. Yo quiero hallar esta línea que está en rojo, que se llama resultante. Y eso usted lo vio fuerzas recién nomás en leyes de Newton en física. Entonces, estas son fuerzas, pero también se denominan vectores. Entonces, dentro de estos vectores, para yo hallar la resultante entre dos vectores que no sean rectangulares. ¿Cómo sé que no son rectangulares? Porque el ángulo entre los dos vectores no va a formar 90. Si usted le ve aquí y yo le hago más acá, acá serían 90 grados, ¿sí? Entonces no forman 90. Cuando no formen 90 grados, utilizo ¿qué? Esta fórmula. ¿De dónde viene esta fórmula? De la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces aquí tengo, cuando yo formo un triángulo oblicuo ángulo, ¿por qué? Me lo explico esto. Los triángulos oblicuángulos, como ve, es esto de aquí. Es de este triangulito que yo estoy aquí señalando aquí, que estoy rayando así. Ya. Si ve este triángulo, ¿por qué es oblicuángulo? Porque sus ángulos no son, no, uno de ellos no es 90 grados. Si fuera uno de ellos 90 grados, es un triángulo rectángulo. Entonces, a estos se llaman oblicuángulos, como usted lo ve aquí. ¿Ya? Y para estos dice que aplicamos dos leyes, una que se llama ley de senos y otra ley de cosenos, ¿ya? Y con eso encontramos cualquier ángulo, cualquier lado de aquí, de acuerdo de los datos que nos den, ¿sí? Tomarle muy presente, vamos a hacer unos ejercicios de esto. Entonces, esta es la fuerza resultante, esta es la ley de senos y esta es la ley de cosenos. La ley de cosenos es parecida a que a la fuerza resultante. Si usted le ve, si yo le quito el c al cuadrado y yo le pongo aquí la raíz, está igualito, ¿ya? Está igualito, mire. ¿Sí ve? Aquí está el a cuadrado, aquí está el a cuadrado. Aquí está el b cuadrado, aquí está el b cuadrado. Aquí está el 2ab, aquí está el 2ab. Aquí está el coseno y aquí está el coseno. Ahora, ¿usted cómo sabe qué ángulo tengo que coger de los tres? Siempre se coge el que está comprendido entre los dos vectores o entre los dos lados. En este caso es A y B. ¿Cuál es el lado? Este es el lado A y este es el lado B. Por eso cogemos ¿qué? El teta. Si fuera aquí A y C, ¿cuál cogeríamos? El beta. Si fuera B y C, ¿cuál cogeríamos? El alfa. Así se coge. Y en cambio, en la ley de senos es proporcional a sus lados. Mire, A es el seno del alfa, B es el seno de beta y C es el seno de teta. ¿Sí ven eso? Y son igualdades. O sea, es decir, que yo puedo coger de 2 en 2 y hacer producto cruz de acuerdo a los datos que yo tenga acá. Eso voy a explicar en el siguiente ejercicio. Ya, como decíamos, tenemos dos métodos, polígono y paralelogramo. Vamos a ver este, primerito, el del paralelogramo. Acuérdense, cuando yo voy a formar analíticamente y gráficamente, ¿qué cogíamos para hacer estos métodos? Un graduador, una regla, y le íbamos formando. En el internet usted va a ver que a este método también le llaman el método del triángulo, o el del col y cabeza, así se le llama. Si usted le pone, si ve este vector que está aquí en celeste o en azul,
le pongo acá, con la misma símbolo, mira. Estoy dibujando el mismo. No, pero ya. Si ve que este va seguido de este y este va seguido de este, que es el vector A. Y este está en contrario, porque si estuviera para acá este vector así, en este sentido, ahí yo hubiera dicho que es A, digamos B, perdón, el primer de abajo. Aquí. Ya. Es primer de abajo, B, menos el A. Porque está en el mismo sentido, verá las flechas. Esta flecha va así, esta flecha va hacia abajo y esta flecha va hacia abajo. Cuando le pase eso, estamos hablando de B menos A. En cambio, cuando está así, mire, la flecha, y si ve que esta flechita está en contraria del sentido, entonces ¿qué voy a decir que es? A más B. ¿Sí? Esos son los vectores. ¿Sí? El método del paralelogramo. A este se le llama el método del polígono. En el método del polígono dicen que deben poner uno tras de otro, miren. Va uno, va el otro, va el otro, va el otro. Y el primero con el último se llama el vector resultante. ¿Ya? Y esto es de acá. Entonces, estos son los vectores, ¿sí? Que es una herramienta muy importante. El siguiente año en física les van a dar, se da la parte de electricidad. Por decir, yo les dé física y mate, porque te corresponde que como antes solo había profesor de física y solo de mate, solo van a dar física y mate. Ahora ya no, ahora yo puedo dar también física porque también sé física y también voy a dar mate. Entonces, no se sabe quién les va a dar el siguiente año. Puede ser que el profe Iván mismo les dé y yo unido les dé mate. O el profe Jen, o quien les dé, pero el que les dé, esto es esencial para trabajar en los otros capítulos de física, ¿sí? Al menos en electricidad hay ejercicios como estos de cargas que sirve esto, ¿ya? Vamos viendo un ejercicio. Vamos a ver ejercicios de suma de vectores, pero de dos vectores. Porque recuerde, aquí están dos, aquí están muchos. Les voy a hacer uno de dos y uno de muchos, ¿ya? Primero de dos. Vamos a ver. Realice la suma de los siguientes vectores y encuentre el ángulo de dichas sumas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, siempre le van a dar siempre les doy el gráfico o les puedo dar escalarmente. Aquí les he dado en dos vectores con un ángulo, ¿sí? Es decir, que esta es una forma polar. ¿Se acuerdan? Esta es la forma polar. No teníamos un ángulo, digamos un módulo y un ángulo. Esto de n significa newtons. Esto de F significa fuerza, ¿sí? Estas son como las leyes de Newton. He puesto fuerza 1, fuerza 2 y un ángulo. Entonces, a esto de aquí, yo quiero que sacarle el ángulo y la resultante. Entonces, yo construiré como aquí. ¿Qué hice? Ya, si estuviéramos en clases les indicara con el método del, con el, esto se hace con las paralelas. Pero también se hace con el, como es con el compás, ya, se traza y se hace. Esto es método gráfico, como ven, aquí está el método gráfico, ya, aquí está el método gráfico. Cuando yo hago método gráfico, lo único que necesito son instrumentos. Ojo, estos 40 newtons también equivalen acá. Estos 35 también equivalen acá. Entonces lo que yo quiero es sacar la fuerza resultante, cuánto vale esta fuerza resultante, y cuánto vale este ángulo que está aquí. ¿Ya? Entonces ese es mi objetivo. Entonces aquí he puesto el método gráfico. Aquí está resuelto gráficamente. Ahora vamos a la parte analítica. Atención. Entonces ahí tenemos. Para encontrar la fuerza resultante, mi fórmula era, ¿sí? Ya, primero vamos a ver lo de los ángulos.
antes de la fórmula de la fuerza resultante. ¿Por qué he puesto aquí 146? ¿Y por qué he puesto aquí 34? ¿Por qué pongo aquí 34 y aquí 146 y 34? Eso primero hay que entender. ¿Quién me puede decir por qué es eso? Porque el rato de sumar sale 180, ¿no? Sí, sí, pero Sí, ¿por qué pusimos acá el 34? Claro, los dos, correcto, 180. Ya, ¿por qué pongo, pero por qué puse aquí 34? Y no aquí donde está 146 o en otro lado. ¿Cuál es la razón? porque ese es el ángulo menor. Entonces Ese tenemos es- que encontrar 180 sumándolos a los dos. mm, puede ser. ¿Alguien más? Verá que estamos como 63. Solo hablan dos. Bueno, mire, le indico. ¿Se acuerda que al inicio este ángulo comprendido valía 34? ¿Sí? Y sigue valiendo 34, ¿no es cierto? Y hay un teorema de la geometría que les di cuando estábamos en octavo, y yo les di eso, no se han de acordar, que les decía que entre dos paralelas cortadas por una transversal hay unos ángulos que se llaman alternos internos. Les decía que salta una grada. Entonces, este valor de aquí es el mismo de acá por ser alterno interno. Digamos por ser correspondiente, pero no alterno interno, por ser correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso les di cuando estaban en octavo. ¿Sí? Los que estuvieron en octavo. Entonces eran unas así. Entonces les decía que este ángulo, ¿sí? Este ángulo es el mismo que está acá. Entonces como que salta al otro lado. Se llama ángulo correspondiente. Y ahí sí lo que me dijeron. Entonces este es el ángulo de 34. Y para hallar el 146 hago la resta entre este ángulo grande que estoy dibujando aquí. Ese ángulo se llamaba suplementario. También les di cuando estaban en octavo. Suplementario. Les decía que el suplementario, la medida de los dos ángulos miden 180 grados. Por eso es que este es 146 y este es 34. ¿Ya? Entonces primero hallo los ángulos. Como ven, le doy un ángulo y este de acá. ¿De acuerdo? Ahora, voy a lo siguiente. Voy ahora a hallar la fuerza resultante con la fórmula. ¿Pero de qué triángulo voy a hallar? De este de aquí. Del que tiene el ángulo de 146, todo el que estoy señalando ahorita. De este de aquí es el que vamos a ocupar. Usted dirá, profe, ¿puedo ocupar el de arriba? También puedo ocupar. Este 146, ¿valdrá también acá 146? ¿Qué dice? También vale. Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? También vale. ¿Y este ángulo beta, dónde también estará? Acá, porque es alterno interno. ¿Ya? Como ve, la geometría que les di en octavo, sí sirve. Que no se acuerden y que ahorita se estén acordando, no importa. ¿Ya? Ahí es así. Vamos a hallar la fuerza resultante. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula que habíamos puesto anteriormente. ¿Ya? Entonces dice que la primera fuerza, que sería F1 al cuadrado, más la fuerza 2 al cuadrado, menos 2 fuerza 1 por fuerza 2 por el coseno del ángulo. Pero recuerde, el ángulo es el que está comprendido entre entre las dos fuerzas. Como ve, esto que estoy señalando aquí, esto que estoy señalando aquí, esto que estoy señalando aquí, esta fuerza que está aquí, esta fuerza es la fuerza 1. Y esta es la fuerza 2. El ángulo que está comprendido entre las dos fuerzas, ¿qué ángulo es? 146. Entonces ahí era ese ángulo. Por eso le he puesto alfa. Usted le puede poner 1, le puede poner 2. Pero siempre el concepto es que entre las dos valores de la fuerza, para encontrar este ángulo, es el ángulo comprendido entre las dos fuerzas. Y de ahí solo son los cálculos. Cojo 35 al cuadrado, más 40 al cuadrado,
menos 2 por la fuerza 1, que es 35, por la fuerza 2, que es 40, por el coseno de 140. Hago los cálculos y me ha salido 71,73 newtons. Ya tengo la resultante. Como ven, no es difícil, solo es de acordarse de esto. ¿Ya? Ahora vamos a obtener el ángulo de la resultante, aplicando la ley de Zener. ¿Ya? ¿De qué triángulo? Del mismo que estamos ocupando, entre esta fuerza 2, la fuerza. ¿Cuál es el ángulo que yo quiero? Este. Recuerde, este es el que yo quiero. No quiero este, no quiero este, no quiero este. Este y este ya tengo, que son iguales. Yo no quiero este, porque este no es el de la fuerza resultante. Este también se llama beta. Utilizaría el triángulo de arriba. Como voy a utilizar el triángulo de abajo, voy a ocupar este beta. Veamos. F1 sobre el seno de beta. Veamos, porque es así. Si ve la fuerza F1, siempre va a ser contraria a quién? Al ángulo. Si ve acá la fuerza F2, ¿sí? Va a ser contrario a quién? Al ángulo. ¿Sí? Pero no puedo F2 porque yo no tengo el valor de este ángulo de acá. ¿No es cierto? Pero ¿cuál tengo el valor? De la resultante y el ángulo de 146. ¿Ya? ¿Qué dato no tengo de aquí? ¿Tengo F1? Sí, tengo F1. ¿Tengo R? Acabé de hallar R, que es la fuerza resultante. ¿Tengo el ángulo beta? Este no tengo. ¿Tengo el seno de 46? Sí, tengo. Cuando tengo así, ¿qué hago? En cruz. Y despejo. ¿Cómo ve? Despejé el seno de beta. Este fue acá y este fue acá. ¿Cómo ve? Se fueron en cruz. F1 por el seno de 46 sobre R. Reemplazo los valores y me da 0,27. Después, ¿qué hago? El arco seno o el seno a la menos 1 en la calculadora y me sale 15,83. Y he hallado la resultante y el ángulo. Por lo tanto, mi fuerza resultante ha sido 71,73 newtons en 15,83. Y he hallado un ejercicio entre dos vectores con la fuerza resultante aplicando la ley de senos y esto de aquí. Preguntas, algo que no haya entendido. Y yo, profe, Dime. ¿qué son los cuadritos tomates? ¿De dónde salió ese menos 2321? Ahora el multiplicar todo esto. Si multiplicas todo esto te sale este valor. Con el signo negativo. Ya, gracias. ¿Sí? Generalmente tiene que aprender a poner bien con paréntesis en la calculadora, porque a veces si usted coge y pone como quiera, el valor le sale otro. ¿Sí? Por eso siempre se eleva al cuadrado, se suma esto, y hace este producto de aquí y de ahí se hace. Cuando saben poner bien la calculadora, lo ponen de una y le sale también la misma respuesta. ¿Sí? A veces no es el proceso matemático, sino el proceso de la calculadora. Ya. Como ven, aquí está un ejemplo de lo mismo, dos fuerzas con un ángulo de 135, ¿sí? ¿Ya? Y aquí está el valor, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es realizar que, como ya tienen las dos fuerzas aquí así, entonces tengo que hacer esto de aquí. Y esta sería la fuerza resultante. ¿Ya? Aquí estaría el ángulo de 45, que no necesito, y este sería el ángulo. Saco la fuerza resultante sumando los dos, haciendo, y con la ley de senos hago este ángulo que sería el beta, ¿no? Que es el que necesitamos. ¿Ya? Y aquí están las respuestas, para que practique. Vamos ahora al método de polígono.
Método del polígono, su historia dice que son dos formas: por medio de método gráfico o por medio de método analítico. La resultante será el vector de origen de los vectores con el último vector y su sentido estará orientado hacia el extremo del último vector. Hemos propuesto un ejercicio de 4 fuerzas, ¿sí? Como ve, aquí tiene 8 newtons, aquí la fuerza 2 tiene 6 newtons con el ángulo de 40. Aquí tiene la fuerza 4 con 5 newtons con el ángulo de 90 porque está en el eje Y. Y F3 con este ángulo de 30 que está aquí. Ya vamos a ver. Entonces, analíticamente, digamos gráficamente, ¿qué hicimos? Pusimos como yo quiera los vectores, porque eso no, en la realidad no me dice que, o sea, el método no me dice que ponga en orden. Nunca dice eso. Dice solo haga el método del polígono. Ponga en orden o desorden, no importa, porque como usted va a sumar y usted sabe que una suma es conmutativa, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué puse primero? Los más fáciles. En este caso puse el más fácil, que los 5 newtons. ¿Ya? Después cogí la fuerza 2. Después cogí la fuerza 1 y después cogí la fuerza 3. Y esta es la fuerza resultante. Esto es gráficamente, ojo. No es que yo pongo como quiera los 5 newtons, sino que aquí para hacerlo didácticamente le puse así. Pero de ahí usted debe poner con regla, decir que 1 centímetro es 1 newton, y ir poniendo bien bonito, haciendo con gradador el ángulo de 40 y después los 6 newtons, después los 8 newtons, después los 3 newtons, y de aquí forma que la fuerza resultante. ¿No es cierto? Formamos la fuerza resultante. Y como yo ya tengo gráficamente, ¿qué hago? Mido, hago esta perpendicular, ya tendré el valor de X, ya tendré el valor de Y puedo encontrar la fuerza resultante y tendré este ángulo. Y ahí acabará el método del polígono gráficamente. Pero a mí no me importa gráficamente. Eso es décimo, ¿sí? Que les enseño, o en física, no sé. Ya. A mí me importa la parte analítica. Ya, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ya me voy a dedicar acá. Como usted ve, yo lo que tengo que hacer para llegar a la fuerza resultante es sumar las fuerzas. Entonces comienzo con la fuerza 1. Y nos vamos a acordar de una formulita para la descomposición de las fuerzas. Acuérdense que hay, para descomponer una fuerza, se descompone en dos: fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Por qué digo una formulita? Porque esta fórmula no cambia. Decimos que fuerza por el coseno del ángulo, y esta fuerza mismo por el seno. Esta es la formulita que siempre se deben acordar para descomposición de dos fuerzas. Pero, ahí viene el pero, cuando está en el eje no necesita hacer esta fórmula, solo acordarse que cuando está en los ejes no necesita ningún ángulo, ninguna fórmula. Pues por eso es que en la primera le pongo que el F1 es 8 newtons. ¿Y cuánto valdrá F1 en Y? 0, porque no hay en Y. Siempre que estén en los ejes, acuérdense, solo va a ver lo que está en los ejes. Ya, listo. Voy al F2. ¿Por qué el F2 ahora sí ha aplicado mi formulita? Porque tiene un ángulo, ya no está en los ejes, ¿sí? Ya no está en los ejes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como usted ve ahí, ya no está en los ejes, ¿sí? Por lo tanto, puedo yo ocupar mi fórmula. ¿De dónde salió este 6? Del módulo. ¿De dónde salió este ángulo? Del ángulo que está comprendido aquí. Y me ha dado esto, ¿no? ¿De acuerdo? Mire. ¿Ya? Solo cuando tengo un ángulo, hago esto. Listo. Voy a la siguiente parte. Ya. Voy a la siguiente parte. Un momentito. Ya. Ahí. F3. Voy al F3. Mire acá. Ahora, si usted se da cuenta, aquí en el F3, yo le puse directamente, a ver, ¿dónde está el F3? Ya, el F3. Le puse directamente estos valores. ¿Cómo saqué esos valores de F3? ¿Sí? Haciendo mi formulita, dije, a ver, F3. Voy al F3 de aquí para indicarle cómo hice ahí en X.
Decía el módulo 3 por el coseno. ¿De qué ángulo? Si usted pone este ángulo de 30, no hay ningún problema, pero tiene que saberse los signos de las funciones trigonométricas. Y si usted quiere que le salga directamente el ángulo, coge y mide este ángulo que está aquí. ¿Cuánto medirá? Hasta este puntito mide 180. Más 30 medirá ¿cuánto? 210. Listo. Entonces yo pongo 210. Y F3 de Y. Y me va a ayudar corroborando si es que es verdad ese valor que yo puse ahí. Con el seno de 210. ¿Ya? Pues me dice que F3 sale menos 2.5998 y menos 1.5. ¿Salió o no salió? Pues veamos, 3 por el coseno de 210. Me sale menos 2.598. ¿Está bien? Ahora 3 por el seno de... Sí, sí, está bien. ¿Sí? De 210. Y me sale menos 1.5. ¿Correcto? Como ven, me han salido los valores aplicando mi fórmula. No se olvide, esta formulita es así. Ahora, ya en física les han de haber dicho de dónde sale, o en trigonometría el año anterior, cómo sale y todo eso. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Hallar el F4. Pero el F4 otra vez, ¿en qué está? En el eje. Y como cuando estaba en el eje, ¿qué dije? Solo hay que ver en qué dirección está. Mire, el F1 está en la dirección en X, por eso solo era F1 en X y en Y no había. ¿En qué dirección está en este? En Y. Por lo tanto, solo en Y. 5n. ¿Sí ve? Por eso no hay en X. Listo. Ahora sí, hallado todos estos vectores, ¿qué hago? Sumo. Los que tengan X con los que tengan Y. Sumamos los que tengan X. Sumamos. En este caso, ¿por qué es negativo? Porque aquí estaba negativo. ¿No? Me dio esto. Sumo en Y y me daba esto. Por lo tanto, ya tengo en X cuánto ha sido 9.998 y en Y 7.356. ¿Cómo ven? Y esto no me digan que no les da 2, porque esto dan siempre. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Hasta ahí he hallado ya las coordenadas. Ahora voy a hallar la fuerza resultante. Estábamos hasta aquí, ¿no es cierto? Ya hallamos. Perdón. Ahora, ¿por qué no hallo con la ley de cosenos como fue acá? ¿Por qué no hallo acá? Con esta fórmula, ¿por qué no hallo lo que hallé ahorita? Digan. ¿Por qué no hallo la resultante con la ley de cosenos? Porque ya es un triángulo rectángulo. ¿Sí ven? Esto es un triángulo rectángulo. Por eso es que no hallo con esto. Pero si usted quiere hallar, sí lo puede hacer. Porque el ángulo entre los dos vectores, ¿cuál sería? 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Se anularía todo eso. ¿Sí? Pero cuando tengo un triángulo rectángulo solo se coge la coordenada en X y la coordenada como que estuviera sacando Pitágoras, nomás. ¿Ya? 12,41 me salió. Y ya no necesito la ley de cosenos, sino ahora una función trigonométrica que se llama tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería R de Y sobre R de X. Esto siempre se utiliza en vectores, siempre. Por lo tanto, divido, y al dividir, hago la tangente a la menos 1 y me ha salido el ángulo. Y ya tengo aquí mi vector, mi vector resultante, que hubiera sido, pues el resultante, 12,41
con un ángulo de 36,35 grados. ¿Ya? Aquí les dejo un ejercicio que es el mismo, ¿no? Y acá también les dejo otro ejercicio que es el mismo. ¿Ya? Para que repase, como ve. Es el mismo, ¿no? Sino que le dan así los vectores y le he puesto ya en el plano para que tenga. Aquí están los valores. Usted pone la unidad. Si quiere pongámosle en newtons, en metros, en centímetros, milímetros, hectómetros, decámetros, libras. Usted quiera ponerlo. Y por eso no le he puesto aquí unidad. ¿Ya? Y este está en kilogramos. Lo mismo, ¿no? Magnitud y ángulo. Recuerde que la resultante se le llama magnitud y a este otro se le llama ángulo. Esta forma de este vector se llama polar. ¿Sí? Se llama polar. ¿No? Acuérdese que tiene que hacer el repaso de las transformaciones. Eso yo no voy a hacer. ¿Ya? Esto vamos a ver mañana. Producto punto. ¿Sí? Ángulo entre dos vectores. La proyección. Producto cruz, que todavía me faltaba terminar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dudas hasta ahí. Algo que no haya cachado. Como ven, si alguien me dice que no les ha dado, ya no sé. Yo solo le pregunté al profesor, me dijo sí, yo les di, pero yo vuelvo a dar. Pero no minuciosamente, sino con un repaso. ¿Sí? Y si no se acordaba y que fue hace full de tiempo, no se acordaba, entonces ahí están sus cuadernos para que lo recuerde. Como le he dicho, y siempre les he de decir, no boten sus cuadernos. Si es verdad, se acaba el año y quiero hacer fogata en el año nuevo, sí, es verdad. Pero no voten, porque hay estudiantes que fueron mis alumnos en el Caxton y que yo les di una materia de física. Dijeron que con el cuaderno que yo les había dado, ellos habían hecho materia en la universidad. Y no solo mío, ¿no? Algunos otros profesores también les había servido. Entonces, acuérdense de eso. Siempre generalmente se guardan los cuadernos que son de materias que usted crea que la van a servir para más adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso concluimos la clase. Si no hay ninguna duda, repasarán los ejercicios que les he dicho. Ya queda establecido lunes, fijación. ¿De qué? Solo de vectores, de lo que hemos visto hasta el día de mañana que vamos a acabar con el producto cruz. Y el otro lunes, los otros 2 días que nos toca de vectores de lo que es la ecuación de la ecuación vectorial y se termina, que es más fácil que esto, la ecuación vectorial. Con eso hemos terminado todos los temas del año. Y el siguiente año, como se presente, vamos a ver qué es lo que hay que mejorar, hay que darles refuerzo y todo, para que vayan y pasen el segundo y vayan a tercero después. Más, adiós mediante. ¿Ya? Entonces, nos despedimos. Espero que haya sido una clase justita para ustedes, que le hayan cachado lo que hemos hecho. Cualquier duda, cualquier cosa de los propuestos de ejercicios, si quiere me escribe, que me saben escribir algunos con la resolución y yo les puedo decir si están bien o si están mal, ¿no? Cualquier duda, cualquier cosa ya saben. Me escribe y ahí conversamos si están haciendo bien los ejercicios o no. Son ejercicios propuestos, no es deber. Ojo, ¿no? No es deber, ¿no? ¿Ya? Para que usted repase individualmente. ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Entonces que pasen bien y van a salir con mascarilla, ¿no? Nos vemos, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Ya nos vemos, chicos. Que pasen bien. Hasta luego, profe. No, profe. Chao. Chao, profe. Todo, profe, que No tenga olviden Gracias. salgar con mascarilla.